voy a pasar a presentar a Jan Arsen y empezamos con la actividad, si os parece, ¿vale? Vale. Bueno, Jan Arsen es originario de Costa de Marfil, es doctor en Historia de América por la Universidad de Alcalá. En combinación con dichos estudios han destacado sus investigaciones etnohistóricas sobre las poblaciones esclavas y afrodescendientes en archivos de España, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Uruguay. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Costa de Marfil, donde coordina el Grupo de Investigación de Estudios Latinoamericanos. Es miembro del comité director del proyecto The Silence of the World, de la Cátedra UNESCO de Estudios Afro-Iberoamericanos, Universidad de Alcalá y del College Art Association of America, en Estados Unidos. Es asimismo autor de 5 libros, siendo el último Invisibles, percepciones y autopercepciones de los argentinos de origen africano. Y tiene también varios artículos publicados. Asimismo, es titular de un máster en periodismo por la Universidad Juan Carlos I, con especialización en análisis político sobre África. Ha colaborado con varios medios, entre ellos el diario El País, en el blog Migrados. Nada más por mi parte y bueno, por la del resto de la organización, que dar las gracias a Jan Arsen por haber estado, bueno, por estar aquí con nosotros y nada, tienes la palabra y margen de sobra para abordar el tema, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y seguramente buenos días también a los amigos y amigas de Hispanoamérica, porque también unos cuantos me dijeron que nos seguirían, porque precisamente el Día de África también es algo que representa mucho para ellos y yo creo que en mi presentación a ellos también me voy a dirigir. Pablo decía en su breve presentación que hoy se celebra el Día de África, que recuerda efectivamente que tal día como hoy, hace 57 años, una treintena de países entonces independientes se reunieron en Etiopía para, digamos, pensar y crear la Organización para la Unidad Africana, que más tarde se convertiría, precisamente en el año 2002, se convertiría en la Unión Africana. Cuando nace la Organización para la Unidad Africana, y yo creo que Pablo lo ha dicho también, nace con un objetivo. El objetivo era que los países entonces independientes tenían que ayudar a los demás países que seguían todavía bajo el yugo colonial a conseguir su soberanía, a conseguir su libertad. De hecho, primero, ese mismo día, cuando se decide instaurar, lo llaman el Día de la Liberación y luego se cambia, digamos, a Día de la Libertad. 57 años después, yo creo que si miramos el mapa de África, podríamos decir que todos los países, yo creo que a excepción del territorio del Sáhara Occidental, todos se pueden considerar como independientes. Y por lo tanto, la idea, y ahí iría, digamos, en mi reflexión, ¿no? La idea de celebrar un día, entre comillas, podría pensarse que no tiene ya sentido, porque el objetivo más o menos se podría considerar conseguido, que es realmente la liberación, la consecución de la independencia de los diferentes países africanos que entonces estaban colonizados. Pero la propia palabra misma, libertad o liberación, nos lleva a preguntarnos realmente si esta libertad o esa liberación o incluso estas independencias que se supone que nuestros países africanos tienen son reales o son, digamos, ficticias, diríamos. Sin ir más lejos, hace apenas, yo creo que fue a principio de esta semana misma, de la semana pasada, perdón, pues el Parlamento francés aprueba, digamos, no sé si decir por ley, el fin del franco CFA, que es la moneda que comparten buena parte o casi todas las antiguas colonias francesas del África
negra, es decir, los del África Occidental y los del África Central. Bueno, yo pienso que una moneda, es cierto que la moneda esta nace en la época colonial, porque Francia lo necesitaba también para los intercambios entre la metrópoli y sus colonias. Pero desde el 62, esta moneda legalmente, digamos, depende o se rige por las leyes de la Unión Monetaria de esos países africanos que tienen sus independencias. Por lo tanto, Francia no tiene por qué decidir que hoy se acaba una moneda en África o no, pero si lo hace es precisamente porque esa independencia de África de la que estamos hablando, pues en muchos aspectos todavía no es real. Es decir, que estamos todavía bajo el yugo del poder colonial, aunque no lo haga a cara descubierta. Segundo concepto, lo de la celebración. Yo creo que el tema mismo, incluso por los puntos interrogativos, ¿no? Es decir, ¿por qué celebrar un Día de África? Vayamos al término de celebración. Desde mi punto de vista, no deberíamos hablar de celebración. Es verdad que llevo desde la semana pasada viendo un poquito todo lo que se publica en torno a esta efeméride, ¿no? Un día para celebrar África, la celebración del Día de África, y etc. Pues celebrar, yo creo que según el diccionario de la Real Academia Española, alude más a un festejo, a festejar, a alegría. Bueno, yo no voy a ser pesimista porque yo creo que tenemos bastantes problemas en África para, digamos, añadirle algo más de leña al fuego con mi pesimismo, ¿no? Pero hablar de celebración aquí yo creo que no. Yo no lo vería en celebración. Yo hablaría más de conmemoración, que es más tiempo de reflexionar, tiempo de recordar. Conmemoramos hoy el Día de África, pero conmemoramos sobre todo la lucha de aquellos presidentes o líderes que efectivamente iniciaron su combate, una lucha por la soberanía de África que todavía, desde mi punto de vista, luego podemos debatirlo en el tiempo que tengamos, que todavía no se ha conseguido. No se ha conseguido. Y por lo tanto yo creo que celebrar no, conmemorar sí. Esa es mi punto de mi opinión. Pero incluso conmemorar, yo me he dedicado esta mañana, yo creo que toda la mañana hasta ahora, repasando un poquito todas las cabeceras, las principales cabeceras de unos cuantos países, no todos los países africanos, para ver qué se dice de ese día que hoy nos reúne aquí. Pues para ser sincero, yo no sé, a lo mejor alguno habrá visto otra cosa, pero yo no he visto ninguna referencia a ese día en las cabeceras de los periódicos, de los medios africanos, en África. En cambio, he visto mucha movilización desde la diáspora, desde Europa, y estoy viendo y he visto también incluso muchas charlas como esta que estamos teniendo en América, sobre todo en Hispanoamérica. Es decir que hay también el carácter mismo simbólico, porque incluso oficialmente se supone que ese Día de África es o debe ser un día, por el nombre, no por aquello de celebrar, debe ser un día festivo. Es oficialmente, yo creo que el día, no sé si decir feriado, no sé si el término es correcto, en unos pocos países. Yo creo que Mali, Guinea, pero Guinea Conakry, con capital Conakry, Zimbabue y un poquito más. Y por lo tanto, ese carácter mismo simbólico de ese día hace que gente, entre las que yo me incluyo, pues tenemos una postura crítica hacia incluso la propia organización. Hoy nos dirán que, bueno, debido a lo que todos sabemos, debido a la pandemia del coronavirus y etcétera, pues muchas cosas no se puede hacer. Pero no se trata de hacer, yo creo que grandes festividades, gastar mucho dinero para luego dejar de lado los aspectos esenciales de los motivos, de lo que motivó incluso
la constitución de esta organización, Unión Africana o Organización para la Unidad Africana. Independencia sí, entre comillas, pero realmente los objetivos de integración que también son clave dentro de las líneas directrices de esas organizaciones, la Organización para la Unidad Africana y hoy la Unión Africana. ¿En qué punto estamos cuando hablamos de integración de los países africanos? Se habla de libre circulación de personas y bienes. ¿Eso es efectivo? Yo lo dudo. Integración económica. Es verdad que hemos procedido por algunas integraciones regionales, algunas organizaciones regionales, y etcétera, que en principio, a su vez, al igual que el río o los ríos que, digamos, se echan al mar, deberían converger todas hacia la Unión Africana. Pero cuando observamos la realidad del terreno, muchas veces la impresión que se tiene es que la misma Unión Africana casi se ha lavado las manos, ya que estamos siempre en el símil del agua, se ha lavado las manos y está dejando el protagonismo a las distintas organizaciones regionales. Cuando hay un problema, por ejemplo, en África Austral, es la Comunidad de los Estados de África Austral, la SADC, la que se encarga. Si pasa en África Occidental, pues es la CDA, o por ejemplo, o en África Central es la CEMAC. Cierto, son organizaciones que integran la Unión Africana, pero eso no quita que la Unión Africana tenga que tener un protagonismo real. Y eso también yo creo que se está echando en falta. Es cierto que en 2005, por ejemplo, la misma Unión Africana, y hablando todavía de esta conmemoración, decidió que, o decretó, o declaró, diría yo mejor, que la diáspora africana, que incluye naturalmente a los africanos que viven en Europa, incluso en América, sea del norte o del centro, del sur, del Caribe, incluso en Asia, pues toda esta gente, toda esta diáspora africana constituiría, digamos, la sexta región africana. Y saludo efectivamente la movilización que los hermanos y hermanas, tanto la diáspora africana en Europa y en otras partes del mundo, pero sobre todo los hermanos y hermanas, la diáspora africana en las Américas, en Hispanoamérica y el Caribe, por ejemplo, estén movilizándose para dar a conocer a África, para visibilizar. Da la sensación de que, bueno, es un hecho casi, yo diría, una evidencia, ya sabemos de eso, y que no hay que recordar, sino que hay que celebrar. Celebrar no, recordar sí, pero recordar también es, sobre todo, recuperar o pensar en recuperar una cosa que yo creo que los padres fundadores de la Unión Africana lo tenían muy claro, que era, digamos, la idea del panafricanismo. No la unión de los africanos en África, sino la unión de los africanos de todas las partes del mundo. Achille Mbembe, un gran pensador camerunés, lo ha llamado el afropolitanismo. África en todas las partes. Los afroasiáticos, los afroeuropeos, los afroamericanos y los afroafricanos de África. Es un día para que todos nos sentemos y reflexionemos e intentemos buscar unos caminos, además de los puntos que nos unen, pero sobre todo unos caminos para proyectar, decidir y construir, porque África yo creo que es cierto que, como se suele decir, la cuna de la humanidad, pero es un proyecto también común que está todavía por construir. Y digo por construir porque efectivamente cuando tomamos los 54 más 1 de los países africanos, vemos nuestras fronteras dibujadas, eso en el periodo colonial. Pero no solo eso, sino que incluso cuando conseguimos nuestras independencias, vamos a conservar esas fronteras. El objetivo hoy es que podamos transformar esos accidentes coloniales, en proyectos comunes. Y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar alcanzar. Nos hace falta
pero ese proyecto no se puede conseguir, yo creo que sin esfuerzo o incluso conseguirlo, yo diría, sin movilización, porque nada se nos va a dar gratis tampoco. Y por lo tanto, tanto intelectuales como políticos e incluso los llamados o las llamadas sociedades civiles han también de movilizarse. Y por lo tanto yo creo que el 25 de mayo, y con eso yo creo que voy a detenerme para que luego podamos ampliar, tengo tantas cosas que decir, pero sobre todo yo creo que el 25 de mayo debería ser precisamente eso, una conmemoración y no una celebración, pero conmemorar es recuperar las ideas de nuestros padres fundadores de esta Unión Africana, los padres de la independencia, pero sobre todo también nosotros, las nuevas generaciones, mirar al futuro, pero sin perder, digamos, de vista lo que nos hace africanos, que no es una cuestión de color de piel, va más allá de eso. Es el hecho de que ustedes mismos que están teniendo interés en lo que pasa en África, yo lo considero como africanos, porque ser africano para mí es ligar, vincular el destino de uno al continente africano y con eso ir, digamos, hacia el mundo, visibilizar las realidades del continente, no solo los problemas, pero también las alegrías, porque también hay, yo creo que bastantes puntos positivos que nos caracterizan y que de eso yo creo que podríamos entrar en detalles.